Al hablar del sistema límbico, hablé hace un rato del sistema supralímbico, olvidé el mesolímbico. Sí, estaba hablando de eso. Este mesolímbico está a la mitad del camino, por decirlo así, está en medio. Este sistema mesolímbico está distribuido entre dos áreas. Una que es el epitálamo, es lo mismo que decir la epífisis, y entre comillas la epífisis es básicamente la glándula pineal. La glándula pineal, entre comillas, fabrica algo que se llama melatonina, y esta melatonina es la encargada de, secretándose alrededor de las primeras horas de la noche, pero llegando a un pico máximo entre las 1 y 2 de la mañana, llega a su límite más máximo, valga la redundancia, con el propósito de mantener el ritmo circadiano, pero el ritmo circadiano en particular del sueño. Cuando ustedes mencionan ritmo circadiano, en particular del sueño, y digo en particular del sueño porque no solamente el ritmo circadiano es en relación al sueño, sino también en relación al sistema hormonal, a la secreción de potasio, a la secreción de sodio, al mantenimiento de los iones de calcio, para llevarnos a una casi hipercalcemia e inhibir, por si acaso, una hipocalcemia. Eso quizás ustedes lo verán en otras cátedras, etcétera, etcétera. Esa melatonina mantiene la distribución del sueño, pero no el sueño en su calidad, y mucho menos en su cantidad. Con eso quiero decir que si algo trastoca la glándula pineal, en particular con la secreción de melatonina, no solamente daña la pineal en el sentido de la adquisición de los factores sexuales primarios para entrar a los secundarios de la pubertad, adolescencia, bla, 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 sino en este caso el ritmo circadiano de distribución de sueño. Distribución de sueño significa que ustedes tienen por normalidad que dormir en las horas de la noche, 10, 11 de la noche, para despertarse adecuadamente 6 horas y media, 7 horas después, al día siguiente, entre 6, 7, 7 y media de la mañana. Pueden haber variaciones, en particular las variaciones son diametralmente opuestas. No es lo mismo el ritmo circadiano de muchos ancianos que el ritmo circadiano de la gente joven. Yéndome al espectro de acá, la gente joven, por definición, tiene que trabajar, hacer horas extras, bla, 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 llega tarde a la casa, la chupa, la joda, el relajo, estudiar, etcétera, que se supone todo, 100% lo hacen todos los días, hasta la 1, 2 o 3 de la mañana, cosa que dudo. Pero bueno, la idea es que ustedes transgreden, sin ser patológico eso, su ritmo circadiano en la distribución. Eso significa que cogen el sueño 2, 3, 4 de la mañana, pero se despiertan distributivamente hablando 7 horas después, para despertarse a las 11 o 12 del día siguiente, pero esa no es, entre comillas, una hora normal y adecuada para despertarse, por lo que implica laboralmente hablando, etcétera, etcétera. En el espectro contrario, el anciano sí suele ser patológico, este sí es en realidad por un mal manejo o por una hipofunción de la secreción de melatonina por la epífisis o glándula pineal, y distribuye al revés de la gente joven su sueño. En vez de acostarse en realidad a las 11 o 12 de la noche para dormir y despertarse a las 6 o 7 de la mañana del día siguiente, se acuesta a las 6 o 7 de la noche, pero distributivamente hablando se despierta a las 1, 2 o 3 de la mañana, cuando todo el mundo todavía está dormido. En el anciano esto sí es particularmente molestoso, hostigoso para él, pero mucho más para las personas que viven en derredor de él, porque lo ven despertarse, ir a la refri, prender las luces, poner música, bla, 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 etcétera, etcétera. Y también por un elemento que se llama núcleo avenular o avénula, que maneja secuencialmente todas estas cuestiones. Y también este mesolímbico está distribuido en el mesencéfalo. En el mesencéfalo hay algunas áreas que son consideradas como mesolímbicas, pero en particular la principal es una a la que hace pocos años recién se le está dando como que una relevancia importante, y que se llama área tegmentaria ventral. Las siglas en español serían pues ATV,
Esta área tegmentaria ventral es una área de extensión de algo que veremos en mesencéfalo que se llama sustancia nigra. La sustancia nigra, entre comillas, fabrica dopamina, pero esta, como es una extensión de la sustancia nigra, también fabrica dopamina, pero es una dopamina que funciona límbicamente hablando. Al decir que es una dopamina que actúa límbicamente hablando, es una dopamina que actúa más en función de emociones, más que la dopamina de la sustancia nigra, que es la misma, pero no tiene injerencia en las emociones. ¿Qué vas a preguntar algo? Sí, es que ¿qué pasa con esas personas que se duermen a tal horas de la noche, de la madrugada, por ejemplo, a las 2 de la madrugada y se despiertan unas 3 horas después? Eso es insomnio. Eso sería insomnio. Eso no es distributivamente al ritmo circadiano, eso ya sería insomnio. En este caso, un insomnio por mantenimiento de sueño. Entonces, a eso he ido. No es lo mismo distributivo que calidad y cantidad. Por lógica, con esto que pretendo decirles, que cuando hay trastornos del sueño, o hay del ritmo circadiano del sueño, o hay de la calidad y la cantidad del sueño. Pero no existe ninguna patología en la Tierra que dañe las dos cuestiones en relación al sueño. O me daña la distribución, más no la calidad y la cantidad, o me daña la calidad y la cantidad, más no la distribución. Pero nunca las dos a la vez. Eso es práctica virtual y neurológicamente imposible. A no ser que alguien me reviente la cabeza con un bate de béisbol. Si me refiero a patologías con nombre y apellido que dañan X, Y o Z estructuras. Pero no existe ninguna que dañe la X, la Y y la Z para dañar la distribución, la calidad y la cantidad. Creo que sí me hice entender. Sí. Y el infralímbico, este ya es cualquier cosa por debajo del mesencéfalo, y este tiene como que más torpemente hablando, funciones sobre el sistema nervioso autónomo. Ahí me meto en el autónomo. En el simpático, o en el parasimpático. Obviamente, cualquier cosa que esté por debajo de ella será cualquier cosa que esté por debajo del mesencéfalo, pero en particular para dirigirse ambos dos, como dijo el Montrubio, a la médula espinal. Y manejar la parte límbica, pero torpe en el sentido del sistema nervioso autónomo. Después les explico qué quiero decir con torpe. Me refiero a, es muy autónomo, no lo manejan ustedes, bla, bla, bla. El de acá es manejable, entre comillas, a través de las funciones mentales superiores. Pero en cambio el de acá, mientras más descendentemente es, más torpe es en su actuar. Y mientras más torpe es en su actuar, más autónomo es. O sea, funciona autónomamente porque le da la regalada gana de funcionar solo, sin que yo lo maneje. Eso quiero decir con torpe. ¿Okay? En el caso del simpático en la médula espinal y el parasimpático en la médula espinal, en el simpático se distribuye en algo que llamaremos, cuando veamos médula, asta lateral. Esta asta lateral es bla, 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 un grupo nuclear de neuronas, valga la redundancia, que están ubicadas entre los niveles medulares T1 y avanzan hacia abajo hasta L2. O sea, en el primer nivel torácico 1 y en el segundo nivel lumbar 2. Pero dependiendo la variación de personas, puede subir un poco por encima de T1 para empezar en C8 y puede avanzar un poquito hacia abajo para llegar a L3. Por lo tanto, cualquier respuesta es válida. Yo les pregunto, ¿las astas laterales en dónde están ubicadas? ¿Entre T1 y L2 o entre C8 y L3? No importa. ¿Sí? ¿Okay? Después les explicaré por qué en algunos es el T1, por qué en algunos es el C8, y también eso tiene relación en ciertas funciones, en particular la del C8, con lo que es la dilatación pupilar. Eso lo vemos ya mucho después. Y el parasimpático en la médula espinal está ubicado en la médula sacra entre S2 a S4.
algo parecido. Parecido en el sentido de en el sitio donde está ubicado, pero no formando asta lateral. Pero están ubicados en un sitio que si fuera más arriba sería llamado asta lateral. ¿Sí? Lo interesante de estos dos sistemas es que es el único sistema que, siendo dual, o sea simpático y parasimpático, o sea son dos cosas distintas, los dos funcionan 100% con acetilcolina. Pero por... Sí. Claro, si no te estoy dando miedo. Después vamos a eso. Creo que ahorita me fui para abajo. Esta acetilcolina, por lo tanto, es la misma para el simpático y para el simpático y el parasimpático medularmente hablando. ¿Ya? Exceptuando a la médula espinal, todo lo que será no médula espinal en relación al simpático será noradrenérgico, o sea, noradrenalina. Y todo lo que es parasimpático, exceptuando a lo medular, será acetilcolinérgico. Pero todo lo que es medular, simpático o parasimpático, será acetilcolinérgico. O sea, este pana de aquí, el simpático, funciona con algo que en realidad debería ser 100% para el parasimpático. Pero así funciona y lo veremos después por qué diablo funciona así. ¿Sí? Entonces repito, medularmente hablando, aunque ambos son sistemas con actitudes y actividades distintas, el simpático y el parasimpático funcionan acetilcolinérgicamente. Pero cualquier otro sistema, exceptuando el espinal, en relación al simpático será noradrenérgico, noradrenalina, y el parasimpático, exceptuando lo medular, será acetilcolinérgico o acetilcolina. ¿Sí? Ok. Ahora, al hacer esta diferenciación, esa diferenciación no se cumple 100% en otra estructura que, estando por encima de la médula, comanda al simpático y al parasimpático de la médula, pero más arriba. Esa estructura es el hipotálamo. El hipotálamo está dividido en algunos compartimientos. Tiene un chorronchonchón de células que fabrican cosas muy particulares. Pero en relación al autónomo, el hipotálamo tendría, en relación al autónomo, miren que especifico, en relación al autónomo, porque puedo preguntar el hipotálamo en relación a neurooficinas, puedo preguntar el hipotálamo en relación a emociones, puedo preguntar el hipotálamo en relación a comportamiento sexual, puedo preguntar el hipotálamo en relación a ciertas actividades de memoria, etcétera, etcétera. En este caso estoy diciendo el hipotálamo en relación al sistema nervioso autónomo, porque el hipotálamo sirve para un chorronchonchón de funciones, pero estoy en esta parte. Este hipotálamo, en el sentido grosero del autónomo, estaría dividido en dos grandes regiones. Una región anterior, o ventroanterior, y una posterior, o dorsolateral. ¿Sí? La parte anterior, o ventral anterior, o ventroanterior, es parasimpática. La posterior es simpática. ¿Sí? ¿Sigo? Ok. El simpático, estimulado desde el hipotálamo, repito, el simpático, que es el posterior o dorsolateral, estimulado desde el hipotálamo, produciría eventualmente vasoconstricción cutánea, o sea, de la piel. ¿Ya? Pero produce anhidrosis. Anhidrosis significa pérdida de la capacidad para sudar o sudoración. ¿Sí? Pero contradictoriamente hablando,
cuando este simpático avanza con el propósito de excitar, simpáticamente hablando, a la médula espinal, y después vemos eso. Ahorita avancemos. En la médula espinal provoca vasoconstricción cutánea, pero lo contrario, diaforesis, o sea, hipersudoración, y además erección pilosa o piloerección, o sea, que se les paren los pelitos si se les cruza algo que les provoque temor. ¿Sí? 6. ¿Oro? Sí, ok. Todas estas vainas las vemos en cada uno de los capítulos. En términos generales, existen mil millones de neuronas, ya sean neuronas corticales, ya sean neuronas en estructuras o grupos nucleares, en particular en áreas subcorticales, las neuronas motoras de las astas ventrales o anteriores en la médula espinal, en donde sacan de neuronas aproximadamente 1.000 millones de neuronas. Y existe una cantidad 5 veces, o sea, 5.000 millones de células neurogliales. La clasificación que yo suelo hacer de las neuronas, de las células gliales o neurogliales, es un poquito muy particular y es una clasificación que salió en el 2014. Por lo tanto, es bastante nueva y no ha salido todavía en ningún texto nuevo. Así que eso lo suelo dar yo. Pero, groseramente, las principales células que veríamos son las astrocíticas, o sea, los astrocitos, los oligodendrocitos y la microglía o microglia. Estos astrocitos, su función es manejar la arquitectura o el andamiaje de a quien rodea. O sea, sirve como un relleno, aunque no es la palabra más ortodoxa, pero sirve como que para decir, este grupo de neuronas se tiene que quedar aquí, en este espacio, y no moverse nunca. Y lo hacen gracias a como que los cajoncitos que le forman los astrocitos. Más o menos esa es la idea. O sea, son células de andamiaje, de arquitectonia, de colocación, por decirlo así. O sea, las neuronas están nadando entre células astrocíticas. Pero por mecanismos propiamente de autoinmunidad en nosotros, cuando una neurona es lesionada, en particular una neurona en el sistema nervioso central, específicamente en el cerebro y específicamente en la corteza, suele fallecer mucho más rápido y perder su función mucho más rápido que neuronas que están ubicadas por debajo de la corteza. Por lo tanto, es mucho más difícil, por no decir imposible, que una neurona de la corteza reaccione y mejore. Y si lo hacen a la patada y a la maldita sea. Es mucho más fácil cuando no es el daño en una neurona que está por debajo de la subcorteza. Esa es la idea, groseramente hablando. Independientemente de eso, de si lo hace bien o lo hace mal, pero si lo llega a hacer, el producto final de ese daño se llama gliosis. ¿Ya? Esto quizás lo vean como término en anatomopatología o en patología quirúrgica. Estas gliosis pueden ser de dos tipos, por lo menos en este caso en el sistema nervioso central, que se aplica el término. La gliosis puede ser o primaria o secundaria. La gliosis secundaria, la palabra mismo lo dice, tiene que haber un daño primario para que se produzca la gliosis secundaria. Por lo tanto, si yo vengo a alguien y le rompo la cabeza y lesiono el parénquima cerebral, las neuronas probablemente fallezcan, mueran, dejan de funcionar. Pero el tejido que está en derredor, en este caso es astrocítico, lo que hace es reaccionar al daño primario
con una gliosis residual secundaria y por lo tanto se comporta como ¿qué? Como un mecanismo de relleno tisular, o sea, rellena el espacio físico que original y primariamente lo tenía la neurona cuando todavía no estaba lesionada. Por lo tanto es como si fabricara ¿qué cosa? Una costra o una cicatriz. Obviamente no me contesten en un examen, me produjo una cicatriz, una costra o una caracha cual herida de raspado en la piel, sino gliosis residual. En cambio, la gliosis primaria, generalmente, por no decir siempre, es tumoral, o sea, neoplásica. Le da la regalada gana a un grupo de astrocitos o de células astrocíticas crecer a la maldita sea y formar un tumor. Pero en ese caso ya no habría un daño primario, ¿sí? O sea, un golpe. Sencillamente mi inmunidad hizo que en forma acelerada hubiera un crecimiento abrupto, exagerado, de células astrocíticas que se comportarían en este caso como un tumor, ¿sí? Y ahí los tumores cerebrales que ustedes tienen que haber escuchado, y que la gran mayoría, por no decir el 85%, es de actividad astrocítica, más del 85%. Los oligodendrocitos son células que solamente en el sistema nervioso central y en el periférico, con una sola excepción, fabrican mielina. O sea, la mielina que se fabrica en el sistema nervioso central la fabrica el oligodendrocito. Después veremos que en el periférico la fabrica otra célula que se llama célula de Schwann, pero eso lo vemos después. En el central es el oligodendrocito, en casi el 100%. En el único ejemplo en la Tierra, en el ser humano, donde la mielina fabricada por el oligodendrocito reviste de mielina a una parte del sistema nervioso periférico, el único es en el nervio óptico, que es un nervio periférico. Es el único ejemplo donde el revestido de oligodendroglia, ¿sí? Pero es una mielina de oligodendroglia, pero en un nervio que obviamente no es central, sino periférico. Se acabó la explicación en ese sentido. ¿Ah? Porque así lo quiso hacer la naturaleza. No digo Diosito porque no creo en Dios. En cambio, la microglia es una célula que por lo menos hasta 2012, 2013 se asumía que era una célula defensora. Defensora en el sentido de que patológicamente solamente actuaba per se a la presencia de mecanismos de agresión, en particular viral, en particular en la infancia. Esa microglia detectaba un virus en la infancia, pero no hacía nada más, se quedaba frío ahí y como que consultaba con los linfocitos T para decir, hey, entró un virus agresor en este niño de 2 años de edad. Pero no provocaba gran cosa, aparte de las típicas enfermedades exantemáticas como el sarampión, la varicela o la rubiola, y ahí se queda. Pero por un mecanismo de autoinmunidad, que entre comillas no debería ser patológico, sino de sobreinmunidad, queda una especie como que de alerta, pero una alerta latente. Esa microglia regresa al torrente sanguíneo y le da vueltas, y le da vueltas, y le da vueltas. Y al paso de los años, 20, 25, 30 años, ciertas personas, y ahí sí es patológico, vuelven a sufrir el embate de una X partícula viral, que incluso puede ser tan espúrea, tan ridícula como la de la influenza, o sea, la de la gripe, el resfriado común. Ese virus entra, es un virus pinche, pero lo que hace, en este caso, por suerte, es en menos del 1%, y en particular, lamentablemente, casi siempre se ven las mujeres antes de los 40 o 45 años. Esa microglia vuelve a recibir el embate, ayudado por los linfocitos T, porque entre los dos se van de la mano, autoinmunitariamente hablando. Entra de nuevo un virus, y él dice, hey, entró otra vez un virus, y reacciona contra el virus para atacarlo. ¿Está haciendo bien, sí o no? Pero por un mecanismo de autoinmunidad, que no debería hacerlo, parecería que es bueno, hace lo mismo, pero contra la mielina propia. Por eso se llama mecanismo de autoinmunidad. Y se come la mielina, en este caso, normal. ¿Sí? Al hacerlo, quita mielina,
desmieliniza a un paciente, y ahorita ya utilizo términos que los van a ver toda la vida, que lo que haría es eventualmente producir una enfermedad que es, como quien dice, la enfermedad más común, aunque no es tan común, pero dentro de las no tan comunes es la más común, desmielinizante del sistema nervioso central, que se llama esclerosis múltiple. ¿Sí? Pero en cambio, desde el 2012 o 2013 para acá, se descubrió que la microglia era fisiológicamente agresora, pero agredía cuando algo no estaba siendo normalmente utilizado. Y pasó a ser de un pinche, bueno, no un pinche, un agresor autoinmunitariamente hablando, pasó a ser de daño, pero en el sentido fisiológico. ¿En qué sentido? Cuando veamos el sistema de sinapsis, que yo lo cambio brutalmente, no es tan sencilla la sinapsis, existen dos tipos de sinapsis, groseramente hablando. La sinapsis que usamos, que básicamente son las que menos en cantidad existen, y la sinapsis que no usamos y que son lamentablemente para casi todo el planeta las que más existen en número. Pero resulta que mientras ustedes más utilizan su cerebro adquiriendo información, a esas sinapsis que no están utilizando y que son la mayoría, las empiezan a hacer funcionar y pasan de ser no funcionantes o silentes a funcionantes y no silentes, o sea, actuantes. ¿Sí? ¿Qué hace él fisiológicamente actuando? Funciona súper tontamente. A los 20 años, la edad de ustedes, piensa, sale del tejido mesenquimatoso, el torrente circulatorio, se transforma en el sistema nervioso central, la microglia, bla, 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 y actúa como que vigilando su sistema cerebral. Entonces dice, este grupo de fulanos de acá tiene sinapsis que no están utilizando. Por decir una bobería, la sinapsis de la memoria. Por decir cualquier estupidez, sinapsis del hipocampo. Tienen 20 años, los aguanto todavía, tienen chance. ¿Ya? Resulta que no estudian, bla, 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 vivo el relajo, se hacen presidente de la República, presidente de la Asamblea, van en silla de ruedas, no me estoy burlando de los viciados, aunque me provocaría hacerlo. Pero regresa a la misma célula, ¿la? 20 años después, a los 40 y pico de años, a mi edad o más, y no he utilizado esas neuronas, esas sinapsis. Obvio, no hay un sistema que me diga, tengo 40% funcionando, 2 años después subió a 45, no, eso no existe, eso es algo muy teórico. Regresa 20 años después y dice, no las usaste, y por no usarlas, no siendo anormal eso, se las comen. Por lo tanto, fagocitan elementos normales, fisiológicos, pero por no haberlos utilizado a su tiempo. Obviamente hay áreas en que deben ser utilizadas esas sinapsis silentes en un tiempo, otras en otro tiempo y otras al final de nuestro tiempo. ¿Sí? Pero eso lo vemos en sinapsis. Creo que sí me hice entender. ¿Sí? En cambio, no yéndome a lo de las neurogliales, pero apartándome en relación a lo de la mielina, la otra mielina, que no es del central, sino del sistema nervioso periférico, la fabrica la célula de Schwann. Y cuando algo daña la mielina del sistema nervioso periférico en relación con la formación de la misma a través de la célula de Schwann, produce una desmielinización del sistema nervioso periférico. Pero en ese caso, la enfermedad más groseramente que van a ver que produce desmielinización del periférico no es la única, hay como 500, pero la principal que van a ver toda la vida es el síndrome de Guillain-Barré. Por un mecanismo de inmunidad propia, no puede haber, también en este caso, una desmielinización del periférico y pasado mañana una del central o al revés. Si alguien tiene esclerosis múltiple, jamás en su perra vida va a tener el síndrome de Guillain-Barré. Y si alguien tiene síndrome de Guillain-Barré, jamás va a tener en su perra vida una esclerosis múltiple. ¿Por qué razón? Porque también el comportamiento de mi inmunidad se encarga de decir, ups, si ya me hicieron pedazos la mielina del periférico, no voy a dejar que hagan pedazos la mielina del central y viceversa. Por lo tanto, es un mecanismo de resguardo inmunológico. ¿Sí?
Quizás eso lo ven en inmunología, no sé en qué semestre ven inmunología, pero les enseñan una inmunología bien pendeja. Me fue la idea. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Qué pasa con la barrera hematoencefálica? ¿En relación a qué? A los astrocitos. ¿No es una de las funciones que cumple también los astrocitos? Sí, sí. La de los pies podocíticos, la de la membrana limitante externa, pues eso lo vemos cuando vemos cada serie. No, ahorita no. Estoy siendo súper general. Los astrocitos sirven para 4.000 cosas más. ¿En qué estábamos? Síndrome de Ya. Ok. Ya. ¿Qué den que iba a ver con ellos todos? Porque están atrasados. En la próxima clase los escucho y pasamos a embriogénesis, ¿sí? Okay. Es para terminar porque con ustedes sí estoy atrasado 2 clases. La del lunes que debió haber comenzado las clases, porque comencé adelantado el martes con el 15, y la del lunes de mayo que no se pudo dar clase y se perdió. Me voy a tratar de comenzarlo súper rápido. Entonces, dividamos y después ustedes terminan la otra parte conmigo y ahí yo voy metiendo las cuñas comerciales. La corteza está compartamentalizada. Parece película de terror. La compartamentalización obliga a que aunque todo está en una misma corteza, todas las áreas corticales están en su respectivo compartimiento que no está delimitado anatómicamente hablando, pero que uno lo asume por la numeración que le dio Brodmann. ¿Sí? Repito, toda la corteza, aunque no se la ve dividida, como que este pedacito que es de color rojo funciona para esto, no. Pero está tan bien compartamentalizada en áreas que siendo cada área específica, la gran mayoría son específicas, otras no lo son tanto, pero la gran mayoría sí son muy específicas, izquierda y derecho, como honrosas excepciones. Esta compartamentalización obliga a que cada sector o cada compartimiento tenga una función diferente. Dependiendo del compartimiento, puede haber una sola función, 2 funciones o más de 2 funciones. Pero eso ya lo vemos ya al final en relación a corteza cerebral. Las únicas 2 áreas, porque el resto no lo hace, las únicas 2 áreas que siendo anatómicamente diferentes y que estando muy separadas anatómicamente hablando, son la corteza motora primaria, o sea, el área 4, separada por la cisura de Rolando del área sensitiva primaria o las áreas 3, 1 y 2. Son compartimientos distintos. Este sensitivo primario le llegó todo lo que es dolor, temperatura y propiocepción consciente, y esto es motor primario, y de aquí parte gran parte del sistema piramidal. Son distintos en sus funciones, son distintos en su llegada, en su salida, son distintos en su ubicación y están hasta recontra que separadas por un tronco de bache, un hueco, una falla de San Andrés, que es la cisura de Rolando, que separa 2 sitios o compartimientos distintos, pero que son los únicos que entre sí se pueden comunicar con propósitos para disminuir dolor, para mejorar la marcha, para mejorar espasticidad, para mejorar rigidez, bla, bla, bla. Las aplicaciones son brutales. El resto son compartimientos, este sirve para esto, y el de acá sirve para este, pero este de aquí no sirve para el de acá, y este de acá no sirve para el de acá. Así de sencillo. Por lo tanto, los únicos 2 ejemplos en los que los compartimientos están separados, pero se relacionan entre sí, ida y de venida, e ida, son el 3 unidos con la 4 y la 4 con la 3 unidos. Sí, sobre ese acumulado. Sigo. Ok. Esto ya lo verán, me lo dirán ustedes en la próxima ya con los nombrecitos y los dibujitos para escucharlos a ustedes, porque necesito escucharlos. En relación al lóbulo frontal, las áreas que me interesa que, ya que no me interesan todas, pero las que particularmente deberían conocer son el área 4, que es la corteza motora
primaria, o también llamada circunvolución prerolándica o circunvolución frontal ascendente. Repito, y el área 4, para Brodmann, corteza motora primaria, funcionalmente hablando, y circunvolución frontal ascendente, anatómicamente hablando. El área 6, que es la corteza premotora, que es una corteza asociativa que hace que funcione mejor la corteza motora primaria, pero no para, después veremos eso, pero no para que funcione bien, sino lo contrario, para que no haga mal las cosas. ¿Sí? Después me entenderán qué quiero decir con eso. No para que haga bien las cosas la primaria, sino para que no las haga mal la primaria. Por lo tanto, ambas dos, como quien dice, están asociadas, si es que cabe el término. Y el área 8, que son los campos oculares frontales. Después me hacen acuerdo para regresar a la carta, lo digo después. Los campos oculares frontales. Esta área 8 está ubicada en la circunvolución frontal media. Pero interesantemente, la corteza frontal media del lado izquierdo, el área 8 del lado izquierdo, cuando yo la excito, dirijo mis dos ojitos para el lado derecho. Si estimulo el área 8 del lado derecho, dirijo mis ojitos para el lado izquierdo. Por lo tanto, el campo ocular frontal del lado izquierdo, al dirigir mis ojos a la derecha, se llamará campo ocular dextrógeno. Y el campo ocular frontal del lado derecho, al estimularlo, dirigirá mis ojos hacia la izquierda y se llamará campo ocular levógeno. Todo esto lo volveremos a repetir, cada cosa, pero ya específicamente en cada área. Esto lo veremos en puente, lo veremos en corteza, bla, bla, bla. Otras áreas son las áreas 9, 10, 11 y 12. Las áreas 43, 44, 45, 46 y 47. Y las áreas 23, 24 y 32, que más que ser frontales, están hacia adentro en relación con la circunvolución del cíngulo. Pero la actividad de todas estas es límbica. O sea, prefrontal. Y la última, las áreas 44 y 45 están en la circunvolución frontal inferior, y a la que se le llama también área de Broca. El área de Broca es el área que me sirve para la evocación fonológica. Entiéndese por evocación fonológica la articulación del lenguaje, obviamente hablado, porque lo estoy articuladamente hablando, pero en 100% conocimiento de lo que me están preguntando, de lo que estoy leyendo, de lo que estoy escuchando y de lo que estoy viendo. ¿Sí? Que no es lo mismo que ya les dije. Disartria, que es mala articulación de la palabra, pero con total comprensión y entendimiento del lenguaje. Escrito, escuchado y visto, mas no hablado, porque lo articulo mal. No sé si me hice entender, creo que ya lo repetí. No, usted no lo ha dicho.
¿No lo he dicho? No, mi error. Entonces, cuando se daña esta área, se produce algo que se llama afasia, con S. Pero esta afasia se llama afasia motora. En la afasia motora, ya esto lo pasamos rápido porque es muy clínica, pero para que vayan conociendo esto, es la discapacidad que tenemos para articular el lenguaje, pero con detrimento del reconocimiento de ese lenguaje. En cambio, la disartria es la discapacidad para articular palabras, pero con pleno reconocimiento del lenguaje. Por lo tanto, ¿cuál será peor? La afasia. Porque en la afasia, aparte de que no lo puedo articular, tampoco probablemente lo entienda bien. Después veremos en qué sentido no lo entiende bien. En cambio, la disartria, el tipo habla de la patada, desarticulado, pero lo entiende 100%. No hay necesidad de explicarle porque el tipo lo entiende, pero lo enuncia mal. ¿Sí? Esta disartria, obviamente, para que haya afasia, casi siempre la lesión deberá ser en dónde? En la corteza. Por lo tanto, cualquier paciente que tenga afasia motora, ups, la lesión está en la corteza, se acabó la vaina, no está en otro lado. Puede estar en otro lado un poquito más abajo, pero en términos generales para ahorita es la corteza. En cambio, cuando la lesión es cuando la lesión provocó disartria, generalmente está en el bulbo, o sea, central, en el bulbo raquídeo, puede estar en el cerebelo, y en ciertas ocasiones se suele como que mezclarlo con la disfonía producida por las lesiones de las cuerdas vocales. Pero esta de acá ya es más para otorrino, bla, 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 no tiene que ver con sistema nervioso. Sigo. En las áreas parietales, en las áreas parietales, que es de forma general. En las áreas parietales tenemos las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, que corresponden a la corteza sensitiva primaria. Por detrás de esta corteza sensitiva primaria está anatómicamente en la circunvolución parietal ascendente. Y por lo tanto, como está detrás de la prerolándica, también se le llamará postrolándica. Por detrás de la primaria está la sensitiva de asociación. Por detrás de la primaria está la sensitiva de asociación. Esa sensitiva de asociación son en las áreas 5 y 7. Y esas áreas manejan lo que se llama la esterognosia. La esterognosia es la capacidad que tenemos, obviamente previamente aprendido, o sea, no es innata, es adquirida, en reconocer algo con nuestro sistema de percepción de propiocepción consciente en el hemicuerpo contrario sin necesidad del sistema visual. O sea, previamente le dicen a un niño, esto es un marcador. A medida que va pasando en su estudio, le dicen que es un marcador y tiene forma tubular. Entonces ya lo relaciona con algo tubular, o sea, con un tubito. Bla, bla, bla. Lo vio y se grabó que esta vaina es un marcador y es tubular en su forma. Pasan los años y ya puede, con su léxico y su lenguaje, diferenciarlo sin necesidad de verlo. Entonces me piden a mí que cierre los ojos y me ponen o unas llaves, o en este caso un marcador, y me dicen qué es sin necesidad de yo verlo. Y yo digo, probablemente no diga que es un marcador, pero sí podré decir que su forma es tubular. Lo hago con la mano derecha, pero estoy utilizando el área 5 y 7 del lado izquierdo. O sea, se comporta sensitivamente igual cruzada en el caso motor, que también es cruzada. ¿Sí? Estas dos, creo que nos quedamos en esta parte. Estas dos están ubicadas en el lóbulo parietal superior. En cambio,
En el lóbulo parietal inferior están ubicadas las áreas 39 y 40. ¿Sí? Esta área 39 anatómicamente se llama circunvolución angular. Circunvolución angular. Y la 40 es la circunvolución supramarginal. Aquí hago un hincapié. La circunvolución angular, solamente la del lado izquierdo, tiene capacidad lexical, o sea, maneja el léxico para leer, para entender, para lo que escucho entenderlo, para lo que me preguntan lo respondo, bla, 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 en forma adecuada, para lo que leo o para lo que veo o visualizo, lo diferencio y digo que es tal cosa, ubicada en tal parte del espacio, bla, bla, bla. ¿Sí? Solamente la del lado izquierdo, después veremos para qué sirve la del lado derecho, pero la del lado izquierdo es la que tiene que ver con la información lexical, o sea, con el lenguaje. ¿Sí? Esta circunvolución angular y alguito la supramarginal del lado izquierdo, y ya con esto nos quedamos ahí porque creo que están abombados o no. No, del lado izquierdo